Estimados estudiantes del núcleo de diagnóstico organizacional, finalmente encontramos ya los dos últimos análisis de las matrices resumen que corresponde al árbol del problema y al modelo Canvas. Entonces voy a explicar brevemente en qué consiste cada uno de estos análisis y qué es lo que tenemos que hacer puntualmente, ya para concluir todo el trabajo de diagnóstico que ustedes han venido desarrollando durante este semestre o este periodo académico. El árbol del problema, ¿qué es? Es una herramienta gráfica que nos permite dar respuesta a preguntas como ¿cuál es el problema central o macro problema que tiene la organización? ¿Cuáles son los efectos que genera este problema? ¿Cuáles son las causas de este problema y quiénes son los afectados por el problema? Entonces, esto tiene que ver ya con todo el resultado que ustedes han venido analizando en cada una de las auditorías, tanto la auditoría externa como todas las 5 partes de la auditoría interna. Recuerden que cuando ustedes presentaron el avance preliminar, ustedes plantearon un modelo causa-efecto o prediagnóstico. Esta herramienta del modelo causa-efecto o prediagnóstico les va a servir muchísimo también, junto con los análisis que han realizado, para estructurar el árbol del problema. ¿Cómo se estructura el árbol del problema? Entonces, el árbol del problema tiene el siguiente esquema. Aquí colocamos los síntomas o los efectos. Por ejemplo, si hablamos de pérdidas en ventas, disminución de ventas, esto es un efecto. No vayamos a confundir los efectos con problemas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la insatisfacción laboral, digamos, la rotación de personal, ejemplo, ese es un efecto. El problema es de la parte medular. Aquí es donde ustedes tienen que identificar cuál es el problema que tiene la empresa realmente. Y aquí van las causas. ¿Cuáles son las causas que originan el problema? O sea, las raíces. Se puede decir que esto es raíz, tronco y ramas del árbol, ¿cierto? Haciéndolo de forma metafórica, o mejor, de acuerdo con el esquema, el problema es el tronco, las ramas son los efectos y las raíces son las causas del problema. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el árbol del problema? Van a tomar todas las debilidades. O sea, vayan o remítanse a la matriz PCI y saquen todas las debilidades. Y todas las debilidades las van a clasificar aquí. ¿Cuáles de esas debilidades son efectos? ¿Cuáles de esas debilidades son causas? Y después determinan el problema. ¿Cuál es el problema principal que tiene la empresa? Recuerden que este problema es lo que ustedes a la final le tienen que socializar al gerente de la organización de la cual ustedes están desarrollando el diagnóstico. Repito, el árbol del problema van a coger todas las debilidades de la PCI, de la matriz PCI, perfil de capacidad interna. Van a coger todas las debilidades y las van a clasificar en cuáles son efecto, cuáles son causa y determinan el problema. ¿De acuerdo? Y determinan cuál es el problema que tiene la organización. Este es un ejemplo de cómo debemos realizar el árbol del problema. Observen ustedes el efecto y noten ustedes que aquí estamos hablando de unas debilidades síntomas, ¿cierto? Debilidades síntomas. Y aquí estamos hablando de unas debilidades causa para llegar a determinar cuáles son o cuál es el problema o el tronco del árbol, que en este caso sería el problema central o macro problema que tiene la organización. Repito, para el árbol del problema lo tienen que hacer cogiendo todas las debilidades de la matriz PCI, solo las debilidades, ¿de acuerdo? Y finalizamos con el modelo Canvas. ¿Qué es el modelo Canvas? El modelo Canvas es un lienzo, es un esquema que permite representar el modelo de negocio que tiene la empresa actualmente. En este caso, lo van a hacer con las organizaciones que ustedes están diagnosticando. Van a identificar el modelo de negocio. Y este lienzo tiene 9 componentes o 9 partes. 1 segmentos de mercado, 2 propuesta de valor, 3 canales, 4 relaciones con los clientes, 5 fuentes de ingreso, 6 recursos clave, 7 actividades clave, 8 socios clave y 9 estructura de costos. ¿Cuál es el esquema que ustedes deben aplicar para efectos de este trabajo? Este es el esquemita.
Aquí tiene que ir el nombre de la organización o empresa que están diagnosticando. Y aquí tienen que identificar estos ítems. Esto es simplemente diligenciar. Diligenciar. En el aula virtual, todos ustedes van a encontrar un recurso, un archivo en Excel que se llama modelo Canvas en Excel. Está este esqueleto, es decir, está en blanco, para que ustedes lo diligencien según la empresa que están u organización que están diagnosticando. Simplemente en modelo Canvas hay que diligenciar estos 9 campos, nada más. No hay que, esto no involucra un análisis, porque aquí lo que hacemos es definir o identificar el modelo de negocio actual de la organización que ustedes están diagnosticando. Bien, con esta explicación doy por terminado todo la identificación, o mejor dicho, la exposición de las matrices resumen. Espero que las desarrollen de la manera más correcta, teniendo en cuenta estos videos, y que asimismo garanticemos una entrega final del informe de diagnóstico organizacional. Gracias a todos y estamos en contacto.